Bueno, vamos a introducir ahora a Santo Tomás y la cuestión del aristotelismo en la Edad Media, ¿verdad? Y sobre todo a nivel temático, justamente establecer la distinción, esa final partición irresoluble, inconmensurable entre la fe y la razón, que va a ser, digamos, el germen histórico-conceptual que va a permitir surgir la modernidad tal y como, digamos, los cánones del desarrollo o de la comprensión, de la transformación de la historia del pensamiento dentro de la historia de la filosofía se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, el pensamiento en Occidente hasta el siglo XIII se caracteriza por el predominio absoluto de la filosofía de inspiración platónica. A este predominio del platonismo contribuyó no solamente la obra de San Agustín, continuada en el agustinismo y la influencia del pseudo Dionisio Areopagita, sino también el desconocimiento casi total de la filosofía de Aristóteles durante este dilatado periodo. De la obra aristotélica solamente se conocían algunas partes de su lógica, gracias a las traducciones y comentarios a las mismas realizados por el que ha sido denominado el último de los romanos, Boecio, en el siglo V-VI después de Cristo. No se conocía su física ni tampoco sus teorías fundamentales acerca de la metafísica, la antropología y la teología. A través de una serie de vicisitudes a que más adelante nos referiremos, Europa entró en contacto con la filosofía aristotélica en el siglo XIII. Aristóteles se traduce, Aristóteles se lee con avidez y se comenta. El siglo XIII es el siglo del aristotelismo. Hoy nos resulta difícil comprender la conmoción que el aristotelismo produjo entonces en el pensamiento europeo, pero esta conmoción fue realmente notable. El Papa previno enérgicamente contra el aristotelismo. Los agustinianos lo combatieron ferozmente. El obispo de París lo condenó una y otra vez. A pesar de todo, Tomás de Aquino insistió en asimilarlo construyendo un sistema aristotélico cristiano. La propagación de la filosofía aristotélica vino a remover la concepción agustiniana tradicional de las relaciones entre fe y razón, dando lugar a un movimiento, el averroísmo latino, que reclamó la autonomía de la razón frente a la fe. En la primera parte de este capítulo nos ocuparemos de la recepción del aristotelismo en Occidente y en un próximo vídeo expondremos las líneas fundamentales del sistema de Tomás de Aquino. Entonces, arruinado el Imperio Romano y finalizada la Edad Antigua, Occidente perdió todo contacto con la mayoría de las obras filosóficas griegas. Esta pérdida de contacto y la consolidación del platonismo cristiano, gracias sobre todo a la monumental obra de San Agustín, marcan el desarrollo de la filosofía en Europa durante los 8 siglos siguientes. Entretanto, había tenido lugar un acontecimiento histórico de primera magnitud: la predicación de Mahoma y la consiguiente expansión vertiginosa de la conquista árabe. Los árabes conquistan Siria y entran allí en contacto con ciertos reductos de la cultura griega clásica. Un grupo de cristianos había traducido al sirio algunos textos originales de los filósofos griegos. Primero del sirio, después también directamente del griego, se traducen al árabe las obras de Aristóteles y los comentarios que a las mismas escribieron los grandes comentaristas griegos, en su mayoría neoplatónicos. Se crea así una filosofía árabe aristotélica. En un principio, los filósofos árabes adoptan un aristotelismo grandemente platonizado, sobre todo en Bagdad, ¿verdad?, que yo creo que era la capital, en Irak. De la capital del pensamiento pasó de ser Roma a Bagdad. Eso está clarísimo, ¿no?, durante muchos siglos, de hecho. Esto no es de extrañar, ya dijimos en el capítulo anterior cómo el neoplatonismo había asimilado muchas tesis del aristotelismo y acabamos de decir que grandes comentaristas griegos de Aristóteles fueron neoplatónicos. Los árabes estudiaron a Aristóteles a través de estos comentarios. Es curioso, ¿no?, cómo Platón se ve a través de Aristóteles y luego en la Edad Media se ve Aristóteles a través de Platón. El máximo representante del aristotelismo árabe platonizado es Avicena, del siglo X,
Posteriormente, en el siglo XII, Averroes escribe comentarios a las obras de Aristóteles, eliminando todas las adherencias platónicas y ofreciendo un aristotelismo puro. Averroes fue el más grande comentarista de Aristóteles. Claro, la cuestión es la traducción, ¿no? Porque cuando tú traduces a Aristóteles del griego necesitas hacer una traducción que no sea literal, que conserve el sentido de las palabras que utilizaba Aristóteles. Los musulmanes fueron los primeros que empezaron a hacerlo, quiero decir, y gracias a ellos pues, se conoce este tipo de pensamiento tan... en fin, para megalómenos, que me despisto. La penetración de la filosofía griega a través de los árabes constituyó un estímulo para Occidente. En el siglo XII comienza en Occidente una intensa actividad de traducción. Se traducen directamente del griego al latín las obras de Aristóteles y se traducen también las obras y comentarios de los filósofos árabes. Entramos así en el denominado averroísmo latino. París, la Universidad de París, era en el siglo XIII la capital intelectual de Europa. Como digo, nada comparable a Bagdad. La Universidad de París se conmocionó con la llegada de la obra aristotélica en versión íntegra y con la llegada de los comentarios de Averroes, que ofrecían un aristotelismo puro. Se creó así un movimiento aristotélico conocido como averroísmo latino. El averroísmo se distinguió por 3 afirmaciones o tesis, 2 de las cuales eran de origen aristotélico y contrarias a la doctrina cristiana. Es decir, vamos a ver cuáles son las problemáticas del aristotelismo con respecto al cristianismo. En primer lugar, la eternidad del mundo, que parecía atentar abiertamente contra la afirmación cristiana de que el mundo fue creado por Dios. Al contrario que en la filosofía platónica, en la filosofía de Aristóteles no hay ningún demiurgo del cual pudiera echarse mano y que pudiera interpretarse en términos creacionistas. Dios, según Aristóteles, es el motor inmóvil que mueve eternamente un mundo eternamente existente, que ni ha hecho ni siquiera conoce. De acuerdo con Aristóteles, Dios no conoce el mundo. Dios se conoce a sí mismo solamente y en este conocerse a sí mismo consiste exclusivamente su actividad. La segunda tesis, también aristotélica, del averroísmo es que el alma individual, el alma de cada hombre, no es inmortal, sino perecedera y corruptible. Solamente es inmortal el entendimiento que está presente en todos los hombres, pero que es único y el mismo para toda la humanidad. Esto es un poco extraño, que Aristóteles diga cosas como que dentro de nosotros hay una semilla de eternidad, o que el entendimiento sobrevive. Quiero decir que yo creo que un ejemplo podrían ser las bibliotecas, los museos, las escuelas, ¿no? Instituciones del saber humano, instituciones de la razón humana, instituciones del pensamiento. Quiero decir que no es una cosa natural, ni cultural, ni pasional, ni divina, ni... en fin, es una cosa que la razón se empeñó en poner en el mundo. ¿Bien? Y la razón se empeña en que haya libros prestables para la gente. O se empeña en que haya determinados objetos, reliquias, que deben ser de dominio público, que no las puede tener una persona. O la razón entiende que hay que enseñar a la gente a leer y a escribir. En fin, son cosas que la razón se impone y digamos que de esta manera sobrevive en una comunidad humana. Bien. Perdón por este excursus. Ahora he perdido el hilo. Sí, ya lo he recuperado. En el capítulo segundo, al tratar sobre el alma en Aristóteles, veíamos cómo este admite además que el alma corruptible, que es acto y forma del cuerpo. Un entendimiento que no es forma y acto del cuerpo, y nos preguntábamos, ¿es acaso Dios? Averroes interpreta que no es Dios, sino el entendimiento que corresponde a la esfera de la luna. La esfera celeste inmediatamente superior a la Tierra. Es fácil observar hasta qué punto esta negación de la inmortalidad del alma es contraria a la doctrina cristiana. Niégase la inmortalidad del alma y habrá perdido todo sentido el drama cristiano de la salvación. Así andaban las cosas y los averroístas lanzaron su tercera afirmación, su teoría de la doble verdad,
a saber, que hay dos verdades, teológica o de fe la una y filosófica o de razón la otra. Las afirmaciones decían que el alma es inmortal y el mundo es creado son verdaderas de acuerdo con la fe. Las afirmaciones opuestas de que el alma es corruptible y el mundo es eterno son también verdaderas, pero de acuerdo con la razón y la filosofía. Los averroístas fueron condenados y su máximo representante, Sigerio de Brabante, fue expulsado de la Universidad de París y condenado a cadena perpetua. La teoría de la doble verdad propuesta por los averroístas era un intento desesperado por defender la autonomía de la razón frente a la fe. Como señalábamos en el capítulo anterior, al ocuparnos del pensamiento de San Agustín, la subordinación de la razón a la fe tenía su principal apoyo en la convicción de que la verdad es única. Puesto que la verdad es única y se halla contenida en la doctrina cristiana, a la razón no le resta sino el papel de esforzarse por hacer inteligible lo que previamente se cree. Desde esta perspectiva es fácil comprender cómo la actitud de los averroístas constituía una respuesta frontal a la tesis agustiniana. Y entonces es cuando llegamos al aristotelismo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no aceptó nunca estas tesis averroístas. Sobre la eternidad del mundo se cuidó mucho en señalar que, a su juicio, ni el sistema aristotélico implicaba necesariamente la eternidad del mundo, ni el concepto cristiano de creación excluye tampoco la posibilidad de que el mundo sea eterno. Este, según Aquino, puede ser eterno y creado al mismo tiempo. En cuanto a la inmortalidad del alma, Aquino reinterpretó a Aristóteles afirmando que el entendimiento inmortal de que aquel hablaba no es único para todos los hombres, sino la facultad superior del alma que es inmortal. La tercera afirmación averroísta, la doble verdad, resultaba innecesaria en este caso concreto una vez negadas las otras dos. Aquino la combatió no por considerarla innecesaria, sino por considerarla inadmisible. Aquino se separó pues claramente de los averroístas en aquellos puntos que resultaban contrarios a la fe cristiana. Su actitud ante la filosofía de Aristóteles fue, sin embargo, enteramente positiva. Estaba convencido de que el sistema de Aristóteles era en sus líneas generales compatible con la fe cristiana y que además ofrecía una interpretación de la realidad en sí misma valiosa y aceptable. Es cierto, y tendremos ocasión de comprobarlo más adelante, que la interpretación tomista de la estructura última de la realidad es de inspiración platónica y no aristotélica. Esto no es un obstáculo, sin embargo, para que su sistema se articule a través de conceptos y esquemas aristotélicos. A continuación, ofrecemos un esbozo de las doctrinas y esquemas aristotélicos más importantes aceptados e incorporados por Aquino a su propio sistema. En primer lugar, lo que se incorporó fue la estructura de lo real e interpretación de la naturaleza. En este ámbito, Aquino recoge las siguientes tesis aristotélicas, todas ellas ya expuestas en el libro primero. En primer lugar, la teoría aristotélica del movimiento, relacionada con la causa eficiente, la definición del movimiento en términos de potencia y acto, anterioridad de este respecto de aquella, nada pasa de la potencia al acto, a no ser bajo la acción de algo que esté ya en acto. Y clasificación del movimiento en cambio sustancial, generación y corrupción de las sustancias, y cambios accidentales, cuantitativo, cualitativo y local, las categorías, ¿no? En segundo lugar, la composición ilemórfica de las sustancias naturales, es decir, la teoría de que las sustancias naturales son compuestas de materia y forma, frente a la corriente agustiniana. Aquino es fiel al aristotelismo afirmando que sólo hay una forma sustancial y que las sustancias inmateriales son formas sin ningún tipo de materia. Después, la distinción entre sustancia y accidentes. Las sustancias naturales, compuestas de materia y forma, son a su vez sujeto de otras formas accidentales que no pertenecen a su esencia. Y por último, la teoría de las cuatro causas: material, formal, eficiente y final, con la consiguiente interpretación teológica de la naturaleza. Y por el lado de la teología de Aristóteles, Tomás de Aquino acepta en primer lugar la demostración aristotélica de la existencia de Dios basándose en el movimiento, entendido como paso de la potencia al acto.
Esta demostración aristotélica constituye la primera de las 5 vías tomistas. Bajo la influencia de Aristóteles, Aquino se aparta notoriamente de la corriente agustiniana por lo que se refiere a la prueba de la existencia de Dios. El agustinismo prefería la vía de la interiorización como más adecuada. Aquino considera más adecuado partir del conocimiento que nos proporciona la experiencia sensible acerca del universo. El agustinismo partía de la inmutabilidad y necesidad de las ideas que el hombre descubre dentro de su alma mutable. Aquino parte de la mutabilidad y contingencia de los seres del universo. En cuanto a la manera de concebir a Dios, Aquino acepta la teoría aristotélica que lo define como actus purus, acto puro, sin ningún tipo de potencia o potencialidad. Su actualidad viene así a ser interpretada como la raíz de su inmutabilidad. Si el movimiento es el paso de la potencia al acto, Dios ha de ser inmutable puesto que es acto sin potencia. Y de su perfección, la imperfección implica potencialidad respecto de las perfecciones que no se poseen. Aquino acepta igualmente la concepción aristotélica de Dios como acto de pensamiento, como pensamiento cuyo objeto es el mismo, como pensamiento autopensante, famoso sis noes eos, el pensamiento que se piensa a sí mismo, y esta idea relacionada con la esencia del acto puro que se deriva, como decimos, de tirar del hilo de la causa eficiente, tirar del hilo de las causas del movimiento y de cómo una cosa mueve a otra hasta que llegamos al final del eslabón de la cadena. En este último punto, Aquino introduce, sin embargo, una notable corrección al aristotelismo. Aristóteles había explicado que Dios se conoce a sí mismo, que su vida y su felicidad consiste en conocerse a sí mismo y que no conoce nada fuera de él, puesto que es autosuficiente. Dios, según Aristóteles, no conoce el mundo. La diferencia radical entre la teología de Aristóteles y la de Aquino proviene de que éste acepta la creación del mundo por Dios y aquel no la acepta. Según Aristóteles, y este fue uno de los puntos de controversia averroísta, Dios no creó el mundo es eterno. Dios es solamente el principio del movimiento del universo y el fin hacia el cual éste se orienta. Según Aquino, y de acuerdo con el cristianismo, Dios creó el mundo. Dios, pues, lo conoce. Lo conoce conociéndose a sí mismo, en sí mismo, con lo cual Aquino puede mantener la doctrina aristotélica de que la actividad de Dios consiste en conocerse a sí mismo. Con respecto a la antropología, Aquino acepta la definición aristotélica del alma como principio de vida, como forma y acto del cuerpo. Esto le lleva a admitir la concepción ilemórfica del hombre frente al platonismo agustiniano, según el cual alma y cuerpo son dos sustancias distintas y accidentalmente unidas, y por tanto el hombre es el alma. Aquino afirma que el hombre constituye una única sustancia cuyos principios constitutivos son el alma y el cuerpo. La antropología aristotélica, como vimos en el capítulo 2, llevaba emparejada la negación de la inmortalidad del alma, punto también de controversia averroísta. Como ya hemos señalado más arriba, Aquino se aleja de Aristóteles en lo tocante a la inmortalidad del alma. En este punto se vuelve a Platón intentando una difícil síntesis de platonismo y aristotelismo, que veremos en el próximo vídeo. Y por último, y cerramos con respecto a la ética, lo que Tomás de Aquino acepta de Aristóteles es el principio aristotélico de que el fin último del hombre es la felicidad, así como el principio de que la felicidad perfecta consiste en la contemplación, en la actividad del conocimiento. Esta aceptación del análisis aristotélico del contenido de la felicidad muestra otro importante punto de alejamiento respecto del agustinismo. En efecto, la afirmación de que la felicidad se halla en el conocimiento supone la primacía de la razón sobre la voluntad, frente al voluntarianismo agustinista que sostenía la primacía de la voluntad sobre la razón. Ama y haz lo que quieras. Justamente con la doctrina del fin último, Aquino recoge la idea de que las normas morales se basan en la naturaleza humana y por tanto que el conocimiento de ésta, concebida teleológicamente, es el punto de partida para la formulación de la ley
moral natural. Y hasta aquí lo que teníamos para hoy. Nos vemos en el próximo.